Estamos llegando a la parte final de esta sección, que es la verdadera efectividad viene a través de nuestra intimidad con el Señor. Y hemos visto cosas muy interesantes a lo largo de este capítulo 3. Y una de las cosas que a mí más me ha impresionado es que Dios siempre quiere una comunión con su creación. Y Él quiere esta comunión, recordando un poquito, para que establezcamos un vínculo. Y una vez que establecimos un vínculo, nosotros podamos recibir la guía de Dios en nuestra vida, lo cual nos llevará a la paz y a la seguridad. Y como consecuencia nos llevará a una comunión más íntima y estrecha con Dios. Luego, ¿se acuerdan ustedes de las diferentes voces? La voz de Dios contra las voces equivocadas. Y pues esta última parte que vimos la vez pasada, que la presencia de Dios es segura, es para que nosotros tengamos ánimo en nuestra vida de saber que tenemos una relación que está basada en la fidelidad de Dios, en un compromiso. Y como consecuencia nosotros tenemos que responder. Recuerden ustedes que las verdaderas bendiciones en nuestra vida siempre están basadas en nuestra respuesta a Dios. Y nuestra respuesta a Dios va en función del impacto que la palabra traiga a nuestros corazones. Para que este impacto pueda ser un impacto efectivo, nosotros tenemos que barbechar nuestros corazones con la palabra de Dios. Así, imagínense ustedes la siembra. Se quita la capa dura que produce el pecado en nuestros corazones por medio de la palabra de Dios. Ahí quedó barbechado el corazón y entonces, digamos, imagínense los terrones de piedra para sembrar la semilla. Si no se barbecha, va a salir una semilla raquítica, fruto raquítico. Pero si se barbecha, va a dar fruto a 100 por 1. Entonces, barbechado en nuestro corazón, la palabra va a tener el impacto suficiente en nosotros para que podamos responder a su amor. Por ejemplo, cuando una persona dice una verdad, pero en su entonación no se ve importancia o un sentido de urgencia, generalmente uno naturalmente la toma en poco, o no la toma en cuenta, o no le da la importancia que tiene que tener. Pero cuando una persona enfatiza esta verdad, nos lleva a reaccionar, ¿no? Es como si dijéramos, por ejemplo, está temblando, ¿no? ¡Está temblando! ¿Ven ustedes la diferencia? Hay una diferencia muy fuerte. Entonces, Dios quiere que nosotros barbechemos nuestro corazón para que esta voz de Dios en nosotros penetre y nos lleve a la acción. Ahora, para que nosotros podamos afianzarnos en esta seguridad, estamos hablando de la presencia de Dios segura. Él también nos ha dado elementos que nos llevan a la seguridad. Porque si nosotros no tenemos seguridad en nuestra relación con Dios, ¿cómo vamos a responder a Él? Entonces vale la pena en esta última parte del estudio enfatizar qué es lo que Dios nos ha dado en Cristo a nosotros como creyentes. Y esto está basado en el capítulo 6 de Romanos, del 1 al 23. No vamos a leer todo esto ahorita. Solo vamos a ver los pasajes de este conjunto de versículos que nos dan una enseñanza para que nosotros podamos afianzarnos en esta seguridad que es irreversible, que es irrevocable. Recuerden ustedes, una vez que Dios nos da la salvación, es para siempre, cuando verdaderamente ocurre. Recuerden, mis ovejas, Juan 10, 28 y 29, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre.
Y tan fuerte es el poder de Jesús que dice al último, yo y mi Padre, en el 30, uno somos. ¿Ven ustedes? Entonces, ahí Dios nos está dando una seguridad. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo y realmente nos arrepentimos y empieza esta nueva relación de padre a hijo, lo que nosotros recibimos en primera instancia es una vida nueva. Vamos a ver Romanos 6, versículos 2 y 3. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Recuerden que el bautismo del que habla aquí es el bautismo en el Espíritu Santo, que es lo que dice Efesios 1:14, que dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia. O sea, Dios nos da el Espíritu como una garantía de que nosotros vamos a poder cumplir lo que Él pide que cumplamos, porque Él va a producir en nosotros, como dice Hebreos 13:21, lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Entonces, Dios nos ha dado una vida nueva que Él va a producir. Entonces, ¿se dan cuenta? Un vínculo y luego viene la guía de Dios y como consecuencia el reposo. La responsabilidad de nuestra vida antes de Cristo era nuestra y pagábamos por lo que desobedecíamos o hacíamos. Pero ahora en Cristo, pero nunca nadie logró llegar al índice de perfección que Dios demanda, que es la vida de Cristo. Ahora Cristo muerto en la cruz, apropiando su justicia en nosotros, Dios va a producir en nosotros la vida que Él pide. El diablo puede hacer que tú quites los ojos, va a tratar, mejor dicho, que tú quites los ojos de Jesús y que te lleve a que te esfuerces a vivir la vida cristiana. Vas a fracasar si caes en esa trampa. Porque Dios dijo, yo haré que andéis en mis estatutos, yo haré que los pongáis por obra. ¿Sí? Ese Dios promete que Él va a hacer. Él va a producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Filipenses 2:13. Entonces, la vida cristiana es una vida que Dios va a producir. Por eso es que en esta vida nueva podemos tener la victoria. Entonces, nunca caigan en la trampa del esfuerzo que nos lleva al fracaso, que es la ley, sino en la gracia que nos lleva a la victoria, que representa a Cristo. Número 2, el poder del pecado queda roto. Antes de Cristo, una persona es esclava del pecado y el pecado guía todas sus acciones. Miren lo que dice Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Entonces podemos nosotros tener la seguridad de que si antes éramos esclavos del pecado, estábamos bajo su tutela, ahora hemos sido liberados de esa esclavitud y estamos bajo la tutela de Dios. Por eso es que quedó roto. Por eso en Gálatas dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Aquí la clave va a ser que nosotros podamos vivir bajo el régimen nuevo del Espíritu. El pecado ya quedó roto y nosotros ya no estamos sujetos a él. Un creyente, cuando decide pecar, es porque decidió. No lo domina el pecado. El incrédulo lo domina el pecado. Aunque quiera, no puede. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar la confianza de caminar por el sendero que Dios dice? La seguridad de que ya el pecado no nos domina. Porque tenemos al Espíritu Santo. En la medida que dependamos de Dios, la fuerza para vencer el pecado va a aumentar. El dominio propio va a aumentar. Pero lo más maravilloso de esta situación es que en la medida que dependes de Dios, tu mente cambia.
tu mente cambia. El ejemplo que yo he usado para este tipo de ilustración es el de un alcohólico. Un alcohólico puede ir a Alcohólicos Anónimos, que es una institución buena, tiene buenos principios, pero no cambia la mente de la persona. Por eso una persona puede dejar de beber 10 años o 20 años, pero si vuelve a beber una vez más, vuelve a caer en la misma situación, es como si no hubiera dejado de beber nunca. Pero cuando una persona viene a Cristo, Dios le cambia la mente. Lo que antes le dominaba, como es este vicio, ahora ya no, porque Dios le cambió la mente. Por eso es que Dios quiere que nos arrepintamos en todas las cosas que como creyentes tenemos errores. Quiere que nos arrepintamos porque el efecto del arrepentimiento es que cambia nuestra mente. No sé si ustedes lo habían comprendido de esta manera, pero cada vez que tú te arrepientes, es más difícil que vuelvas a caer. Y si tú dices que te arrepentiste y volviste a caer en el mismo pecado, quiere decir que no te arrepentiste de corazón. Si tú te arrepientes, recuerden, la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección. Entonces, recordemos, Dios establece un vínculo, nos pide que seamos guiados por su gracia y nos lleva a la paz y el reposo, que nos lleva a la victoria. Cuando nosotros tomamos decisiones apresuradas, sin pensar bien, etcétera, siempre hay consecuencias y hay errores. Pero cuando nosotros estamos en reposo, esto es, confiando en Dios, en sus principios, lo que dice su palabra, entonces hay paz y seguridad. En esta paz es donde Dios nos quiere tener, porque es el lugar donde Él actúa con poder en nosotros. Pero nunca se va a lograr si no confías en Dios y en su obra. Por tanto, Él siempre nos quiere llevar a través de su palabra y sus promesas a reposar en ellas para que sus promesas actúen en nosotros. ¿Sí queda claro esto? Bien. El siguiente punto. La naturaleza que ama el pecado está enterrada. La gente sin Cristo ama el pecado porque piensa que eso es lo que le da la satisfacción y la felicidad. Obviamente piensa mal. Pero tú necesitas un cambio de naturaleza que se da al nacer de nuevo, al ser regenerado, para que tú ya no estés bajo el dominio de esta naturaleza. Cuando te conviertes a Cristo, quedó enterrada, muerta. Dice Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo, para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. O sea, ya no estamos bajo el control del pecado. Eso es algo muy importante. Y les decía hace rato, reitero, tu mente va cambiando. El éxito en la vida cristiana no va en función de tu esfuerzo por dejar de pecar o por vencer, sino va en función de que tu mente cambie. Por eso en 1 Corintios 16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, es sepultada la antigua naturaleza y Dios nos regenera, también nos da la mente de Cristo, que es un sistema de pensamiento que tiene una estructura diferente. Está basada esta estructura en oír y escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y en la medida que tú la obedeces, esto se va afianzando en ti. O sea, tu mente se va conformando a la mente de Cristo. Sí, nunca vas a olvidar todo lo que viviste antes. Y si te sumes en esos recuerdos, puedes caer en la trampa de meterse en esta situación. Pero ya quedó enterrada en el momento de que tú te convertiste. Acuérdate, cuando muere una persona, está el velorio, está el duelo y todo. Pero cuando la entierran, sufrirás dolor, pero ya quedó enterrada. Ya no tienes relación con ese muertito. Puedes ir a verlo si quieres a su tumba, pero ni siquiera está él ahí. Cuando murió, quedó definido su vida y su espíritu, como dice Eclesiastés 9:26, ¿no?
y de la manera que esté 9:27, y de la manera que esté establecida para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Esta persona que muere, ya, su cuerpo quedó ahí, pero su espíritu se fue al cielo o al infierno, como una prisión temporal hasta que venga el día del juicio. Pero tú ya no estás como creyente bajo el control del pecado, estás bajo el control del espíritu. Entonces lo que tienes que hacer es nutrir tu ser con el espíritu. ¿Y cómo? Con la palabra de Dios. ¿Quién inspiró la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién te hace entender la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Quién te da la fuerza para obedecer la palabra de Dios? El Espíritu Santo. ¿Ven ustedes qué importancia de que Dios nos dio este sello, que es nuestra garantía de que vamos a vencer? Esa es la garantía. Así como el Espíritu resucitó de los muertos a Jesús, a nosotros ahorita que estamos en este cuerpo, nos ha llevado a una nueva vida. ¿Ven ustedes? Luego se nos otorga una nueva naturaleza. Romanos 6:5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. ¿Sí? Ahora tenemos la opción de participar de las cosas del cielo. Antes estaban veladas. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:5 dice: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y Dios en ti es la luz que ilumina tu pensamiento para discernir las cosas de Dios que vienen del Espíritu de Dios correctamente. Entonces, en esta nueva naturaleza tenemos una relación con Dios directa. ¿Qué más directa que Dios esté en tu corazón? Está dentro de ti. Vosotros sois el templo de Dios, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. O como dice el 6:29, ¿no? ¿No sabéis que sois el templo de Cristo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Él, y que no sois vuestros? Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y con vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es el 20. 1 Corintios 6:19 y 20. ¿Viste? El Espíritu entra para liberarnos de una vida espiritual, pero conducirnos a una vida nueva, sobre bases diferentes, sobre un sistema de pensamiento diferente y con objetivos diferentes. Entonces, una persona que dice que se convierte y sigue con los mismos objetivos del mundo, sigue guiándose por el principio del placer, que es el del pecado, quiere decir que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque nadie nos puede celar como Dios. Y cuando Dios pone su espíritu en nosotros, nos cela. Dice un pasaje en la 1 de Juan también: amados, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Ahí Dios en nosotros sabe todo de nosotros, porque nuestro espíritu es como una lámpara abierta delante de sus ojos. Es un pasaje de la Biblia, ¿sí? Y entonces todo está abierto y descubierto ante sus ojos. Como dice en Hebreos 4, ¿no? Todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel que debemos de dar cuenta. Entonces, si vivimos en ya tenemos una nueva naturaleza, vivamos conforme al nuevo régimen, conforme a la nueva vida. Ahora, esta nueva vida tiene una característica muy importante. En la vida sin Dios teníamos hambre y sed del pecado. En la vida en Cristo tenemos hambre y sed, pero de la palabra. Hasta Pedro dice en 1 de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sabemos que la leche espiritual es la palabra de Dios, y ese es nuestro alimento ahora. Antes nos alimentábamos de vanidades ilusorias, de pasiones vergonzosas y cosas de este tipo. Ahora, en la nueva vida te alimentas de la santidad. Es lo que nutre tu alma, porque la santidad te hace cada día más parecido a Dios. Escrito está, como dice Pedro, ¿no? Sed santos, porque yo, el Señor, soy santo. Es una persona
que no lleva esta vida de santidad ni la anhela, Dios no está actuando en él. Tú puedes equivocarte, tú puedes pecar como creyente, pero si Dios está en ti, no te va a dejar. El Espíritu no te va a dejar hasta que te arrepientas. Luego, el siguiente punto, podemos considerarnos muertos al poder antiguo y vivos al nuevo. Romanos 6:11 te lo dice. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, el hecho de que tú tomes conciencia y lo creas de que tu antiguo yo ya fue crucificado, el hecho de que tú tomes esa conciencia te lleva a pensar, entonces estoy vivo para Dios. La relación que tenemos con Dios es una relación viva. Lo detectamos más en las pruebas. Recuerden que las pruebas que generalmente se caracterizan porque perdemos el control de todas las cosas y ya no podemos hacer nada por nosotros mismos, y entonces acudimos a Dios. Es como si le dijeras, Dios, si tú no me ayudas, entonces voy a caer en la peor desgracia. Nunca debemos esperar al último. Cuando tú tienes ya la seguridad de que este poder antiguo quedó sepultado, tú siempre vas a buscar primero naturalmente a Dios y va a actuar el poder de Dios en ti. Al principio te vas a esperar, todavía vas a querer usar los recursos como es natural. Me voy a lo seguro, a lo que aquí tengo. Lo de acá es desconocido. Pero en cuanto entras a lo de acá, dejas lo seguro. Yo tengo un ejemplo así muy vívido. Cuando empezaban las computadoras, y poco antes de las computadoras empezaron a haber ciertas máquinas de escribir ya más inteligentes, que podías grabar ciertos textos y todo eso. Muchos de aquí, bueno, yo creo que la mayoría sí lo saben. Pero entonces, bueno, mi secretaria tenía esas maquinitas de las antiguas, de ¿no? Pero cuando llegó esta, un día me dice, prefiero quedarme como mi maquinita antigua, porque aquí sí ya la domino, ¿no? ¿Y saben qué hice? Le quité la maquinita antigua. Cuando empezó a manejar la nueva, ya no quería dejar la nueva. Entonces, nosotros muchas veces nos aferramos o nos queremos aferrar a ideas o cosas que teníamos de nuestra antigua vida y nos da miedo ir acá. Pero se nos olvida lo que dice la Escritura: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hebreos 12:18, si mal no recuerdo. En el amor no hay temor. Por tanto, cuando tú temes, es que todavía no confías en ese amor incondicional, que es lo que estamos aquí viendo en todo este estudio. Dios no cambia, su amor es incondicional, Él te lo da gratuitamente porque no podías hacer nada para merecerlo, etc. Él produce en ti la vida que le agrada, los frutos Él los preparó de antemano para que andes en ellos. Es el servicio que como creyente vas a tener a Dios. Cuando Pablo entendió todas las cosas en Romanos, dijo, por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Por Él, de Él y para Él son todas las cosas. Porque Él todo lo hizo, todo lo produjo, todo se lo debemos, aún nuestra vida, respiramos, comemos gracias a Él. Entonces, esto nos debe de llevar a enfocarnos más en Dios, y en la medida que te enfoques más en Dios, el pecado pierde su poder. Te enfocas en las cosas de este mundo, el pecado toma poder, sus falsos valores, porque el pecado te dice, puedes ser feliz desafiando a Dios, puedes ser feliz haciendo lo que Dios te prohibió que no hicieras. Dios te lo prohibió, acuérdense de las falsas voces, Dios te lo prohibió porque sabe que ibas a ser feliz haciendo esto. Es un egoísta Dios. Desobedécelo y vas a ver cómo si disfrutas. ¿Y qué dice un proverbio? Que el que cae en esto, su boca será llena de cascajo.
Ese es el efecto del pecado. Por eso es que el ladrón no vino para hurtar y matar y destruir. Y Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién le vas a creer? ¿Al ladrón, que es el diablo, que te roba la felicidad, te roba la comunión con Dios, te roba la esperanza, la dicha, etcétera? ¿O a Dios que dio todo por ti en la cruz? Si todavía nos inclinamos al otro, es que nuestra mente está entorpecida por el pecado. Está invertida. Y luego, Dios nos da libertad nueva. Antes teníamos libertad para pecar, pero era esclavitud. La libertad que Dios te da es que al creer en Él, Él te libera del poder de la ley que te acusaba del pecado. Romanos 8, 1 y 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahí está. Dios te permite hacer todo lo que quieras en tu vida que no lo desafía a Él. ¿Sabían ustedes que la felicidad está en su mano? Y que la felicidad está en obedecer y seguir los lineamientos de Dios. ¿Por qué a veces nos atoramos tanto en esto? Porque todavía no le creemos a Dios, pero ve lo que nos está diciendo este pasaje. Dios nos da libertad, cosa que antes no conocíamos. Porque la libertad, reitero, que el diablo te decía que te daba, era para pecar y lo cual te esclavizaba. Jesús en Juan 8:34 dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Ven ustedes? La Escritura desenmascara lo que el diablo dice. Entonces te dice, ven, peca y vas a ser libre. ¿No Dios te dio libre albedrío? Pues escoge pecar. Y entonces te esclaviza. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en 8:32. Y en 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No como el diablo, que te dice que te da libertad y te esclaviza. Si Jesús te liberta, serás verdaderamente libre, y entonces va a impedir esta libertad que el pecado te esclavice, porque va a quedar desenmascarado por la luz de la palabra y por el Espíritu Santo. Es una característica que hace la palabra: desenmascara al pecado, desenmascara nuestros motivos ocultos, todavía pecaminosos. La duda la desenmascara. La duda mata, porque te impide confiar en Dios. Entonces, cuando tú te aferras al pecado, es que realmente está siendo controlado. Creo que no les leí el versículo que es Romanos 6:12. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Quiere decir que sí van a estar ahí, ¿sí? Pero no permitas que te controle. ¿Cómo puedes impedir que te controle el pecado? Acudiendo a Dios, pidiéndole ayuda, diciendo: Señor, yo no te quiero desobedecer. Yo no te quiero desobedecer. Y entonces viene la ayuda divina. Hace rato que en el Salmo mencionó Alex la cuestión de que cruzaron el mar Rojo, que se abrió y cruzó Israel. Y bueno, él se enfocó básicamente a los egipcios. En realidad, cuando el pueblo de Israel ve venir el ejército de Faraón, cuando todavía no se abría el mar tras ellos, todos temieron. Pero Moisés confió en Dios. Dios le dio una orden y se abrió el mar. ¿Alguna vez se han puesto a pensar
¿Qué iba pensando toda la gente? Iba cruzando ya el mar en seco. ¿Y si Dios cambia y se nos viene encima? Y si no alcanzamos, porque ya nos venían pisando los talones de los egipcios. Pero ¿qué hizo Dios? Trastornó al ejército egipcio, les enchuecó las ruedas, o sea, muchas cosas hizo Dios que impidieron que los alcanzara. Entonces, cuando tú estás en una tentación y confías en Dios, tienes que dar el paso de fe. Si los israelitas no hubieran dado el paso de fe, esto es, hubieran empezado a cruzar el mar, hubieran sido apercibidos del mal. Ahí venían ya. Dios los detuvo. Primero con las tinieblas, ¿no? Con el fuego. Lo mismo que había protegido a Israel en el desierto, iba en contra de sus enemigos. Porque Dios fue una nube todo el tiempo de día en el desierto y fue una antorcha de fuego en la noche. El desierto, el día es muy caluroso, las nubes los cubrían del sol y les daban humedad que necesitaban para estar bien. Y en la noche el desierto es muy frío y estaba la antorcha de fuego. O sea, Dios siempre estuvo con ellos, cuidándolos. Y Dios así contigo siempre está cuidándote. 1 Corintios 10:12. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos resistir. Nos dará juntamente con la tentación la salida. Si tú lo crees, vas a dar el paso de fe y Dios te va a dar la fuerza. Te va a abrir los ojos, va a desenmascarar ante ti el pecado. ¿Sí? Entonces, cuando te dice la Escritura, no permitas que el pecado te controle, depende de Dios y no te va a controlar. Jesús, como humano, fue tentado. ¿Cuál fue la tentación más grande? Bueno, sabemos que fue la del desierto, pero yo creo que la de Getsemaní fue la culminación de la debilidad y ante las expectativas. ¿Pero qué hizo Jesús? Padre, si puede, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Muchas veces Dios permite la tentación para hacernos crecer en la fe y en la gracia. Todo lo que Dios permite en nuestra vida nos va a ejercitar en la fe para que venzamos. Entonces, ¿qué pasa si no confías en Dios? No vas a avanzar, te vas a quedar ahí. Entonces Dios trae pruebas que nos obliguen a esto. Y eso es lo que te dice también el capítulo 8 de Romanos, ¿no? La prueba trae paciencia, la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza. A final de cuentas, en la prueba va a llegar el momento en que tú digas, bueno, Señor, si tú lo trajiste a mi vida, pero yo sé que tú me vas a sacar. Ahí viene la esperanza. Y la esperanza te va a llevar a la fe. Y la fe a obtener la victoria. Entonces, no permitas que el pecado te controle. Y lo que tenemos que hacer es el siguiente punto, es dedicarnos a obedecer a Cristo en libertad perfecta. Romanos 6:13 dice así: no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El versículo, todo esto con mucho. El punto. Podemos dedicarnos a obedecer a Cristo en libertad perfecta. Entonces, no uses tu cuerpo nuevo, que es un cuerpo santo porque Dios está en ti, para el mal. Úsalo para hacer la voluntad de Dios.
para vivir la vida de santidad, porque en tu nueva creación la felicidad es en función de que Dios crezca en ti, que Dios sea en ti. Como dijo Juan en el bautismo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Ese es un sentido muy profundo. Juan hizo su labor, pero cuando vino Cristo, Él dijo, Él tiene que crecer y yo tengo que disminuir. Y así debe ser en la vida de todo creyente. Mientras Cristo crece, tú disminuyes. Si tú no quieres disminuir, Cristo no va a crecer. Pero entonces, todas las glorias que Él quiere darte, todo el reposo, la vida que te hace feliz, no la vas a poder entender, no la vas a poder obtener. Y entonces la única solución es el siguiente punto: entrégate completamente a Dios. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. No hay medias entregas. Dios severamente rechaza esto en Apocalipsis capítulo 3 en la iglesia de la Odisea. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso implica hipocresía. Voy a quedar bien con todos, con el mal, y voy a tratar de quedar bien con Dios dándole religiosidad, y con el mal pues haciendo cosas que no me rechacen, para que no me rechacen. Y Dios dice, si haces esto te vomitaré de mi boca, porque es lo peor que puedes hacer. ¿Cómo Dios le va a enseñar a un hipócrita algo? Oye, entrégate. No, si yo no estoy entregado, Dios. Oye, conságrate. No, yo vivo consagrado. ¿No ves que digo, Dios te pido por mí, por todo el mundo? Estoy orando por todo el mundo. Cosas así. El pasaje es Romanos 6:14 que dice, el pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Ven ustedes? La libertad va vinculada con la gracia. Tu cambio está basado en el poder de Dios, no en tu esfuerzo, no en tu voluntad, sino en el poder de Dios. Para lo único que tienes que ejercitar tu voluntad es para entregarte. Como dice 1 Timoteo 2:1, Pablo le dice a Timoteo, antes, oh hijo mío, esfuérzate en la gracia. Entonces, si en algo te hace esforzar en la vida, esfuérzate en la gracia. Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esfuérzate en la gracia. Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero si quitamos los ojos de Dios, entonces se nos viene el mundo encima, flaqueamos y pecamos. Eva flaqueó, por eso desobedeció. Adán, pues peor. Entonces, con Dios no puedes medio entregarte, no puedes medio vivir una vida cristiana. O la vives o no la vives. No te engañes a ti mismo. Porque si dices, bueno, le voy a dar a Dios una dosis de entrega y por acá voy a hacer lo que quiero. Eso no es entregarse a Dios. Entregarse a Dios significa poner tu destino en forma absoluta en las manos de Dios. Y cuando tú pones tu destino en las manos de Dios, tu vida ya no te pertenece. Le pertenece a Dios. Y lo que Dios te guía a hacer es lo que tú vas a querer hacer. No va a ser una obligación cumplir los mandamientos de Dios. Va a ser un gusto. Va a ser un compromiso. Como dice 2 Corintios 5:14 y 15, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió
y resucitó por ellos. ¿Tú vives así? Si tú no vives así, entrégate completamente a Dios. Es lo único sabio que puedes hacer en tu vida. Luego, y ese es un punto muy importante y final de esta parte, tú eres ahora libre para escoger a quién sirves. Dios no te quitó el libre albedrío cuando te convertiste. Porque el momento que tú pierdas el libre albedrío, se pierde la relación de amor. En una relación de amor, la persona por amor se entrega a la otra. Lógico, en una relación de amor con Dios, por amor te entregas a Él. Entonces Él te dejó el libre albedrío. Tú decides si te entregas o no. Tú decides si obedeces o no. Tú decides si lees la Biblia o no. Tú decides si te consagras o no. Vamos a ver Romanos 6:16. ¿No se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a la vida. Por tanto, tú puedes escoger quién será tu propio amo. Si es el diablo, para muerte. Si es Cristo, para vida. Recuerden, Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el Hijo de Dios. 1 Juan 5. Entonces ahí está. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y Dios se lo escribe para que tú tengas la seguridad. Estamos hablando de seguridad. Si tú estás seguro del amor de Dios, no hay otra forma de actuar en retrospectivo. Digo, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Bueno, no hay otra forma de actuar que entregarte en retribución, que entregarte. Si tú no crees, no te vas a entregar. O si medio crees, no te vas a entregar. Pero ya vimos ahorita que la media consagración, que el medio creer, no te libera de la esclavitud del pecado. Solo si realmente crees. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. O estás o no estás. Tienes libre albedrío para decidirlo. Pero si decides por Dios, obtienes la vida eterna y la seguridad de su amor, de su cuidado, de su fidelidad. ¿Sí? ¿Y quién va a ser tu amo? Tu amo. Ahora, para esto Dios también nos equipó. Padre, te agradecemos mucho por este estudio, tanto el contenido de los salmos como de la predicación. Gracias, Padre, porque tú siempre tienes algo que decirnos, y espero, Padre, que nuestros corazones hayan sido impactados al cambio. Sabemos que tu voz es clara, que en ti nunca es confusión. Así que enséñanos, Padre, a disponer nuestro corazón a la obediencia. Sabemos que la obediencia es uno de los problemas más grandes de la humanidad, pues de ahí se derivó el caos. Y todavía la humanidad sigue extraviada y perdida. Y lo más triste es que en el cristianismo aún hay mucha desobediencia de parte de todos hacia ti. Pero queremos pedirte, Padre, que nos des una convicción, una fuerte convicción, que nos lleve a anhelar ser íntegros y obedientes
en todo lo que tú nos revelas y nos muestras en nuestras vidas. Sabemos que obedecerte siempre llevará implícito morir a nosotros mismos, esto es, a nuestras expectativas y a nuestros temores, para dar paso a la verdad. Pero también sabemos que la verdad siempre nos llevará a la victoria y el efecto de la verdad nos llevará a la paz. Queremos vivir en paz, en comunión contigo, Señor, sobre todas las cosas, porque allí es precisamente donde está la fuerza de la vida cristiana, reposar en tu poder y en tu amor. Así que Dios, pone ese anhelo en nosotros y que en estos días siguientes podamos vivir con esto en nuestra mente, que lo más importante es agradarte a ti antes que a nadie más, antes que a nosotros mismos incluso. Produce esto por medio de tu Santo Espíritu en nosotros y, Señor, guarda nuestra iglesia de todo mal, guarda a los que hoy no pudieron venir, donde estén, manténnos en comunión contigo. Y tú, Señor, produce en cada uno de nosotros un compromiso contigo, con la iglesia, Señor, que es tu cuerpo, para que también, Señor, nuestra asistencia sea lo más constante posible. Sabemos que aquí tu poder se multiplica y tu Espíritu Santo actúa de una manera contundente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Si no fuera así, no hubieras dejado este pasaje de Hebreos que dice, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nosotros hoy vemos, Padre, que este día se acerca, el día del fin de todos los tiempos, cuando van a venir cambios, y es cuando más necesitamos, Señor, estar unidos en la fe y en la alabanza a ti. Señor, produce esto en esta iglesia, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.